¿Sabías que el sistema óseo es uno de los sistemas muy importantes que tiene que ver de hecho con el sistema circulatorio? No te pierdas este video, vamos a hablar del sistema óseo y también de los 206 huesos que lo constituyen y diferentes formas, sobre todo fáciles, para aprenderse los 206 huesos. Y comenzamos con el sistema óseo. Primero vamos a partir de una introducción, hablar sobre las generalidades del sistema óseo. Esto es muy importante puesto que nos va a marcar de hecho el comienzo para este tema. Hablando precisamente de las generalidades, vamos a tener que existe en el cuerpo humano un gran aparato que se llama el aparato locomotor, que como su nombre de hecho lo dice, el aparato locomotor nos permite movernos. Pero, ¿qué es lo que constituye al aparato locomotor? Pues bueno, son de hecho tres sistemas que lo van a conformar. El primerito es el sistema muscular, que es aquel que va a constituir nuestros músculos, sobre todo el músculo esquelético, que son cerca de 600 músculos en el cuerpo humano. Tenemos también el segundo, que es el sistema articular. Y por último, y de lo que se trata nuestro video, es precisamente del sistema óseo. Entonces, tenemos los tres sistemas. El sistema que es el muscular, el sistema articular y el sistema óseo van a constituir al gran aparato locomotor. Continuando con esta introducción, pues hay que comentar que los huesos son órganos duros y tienen como función dar soporte al cuerpo, brindar protección, sobre todo a los órganos que se encuentran dentro del tórax, como los pulmones y el corazón, dan forma al cuerpo, porque sin ellos seríamos organismos amorfos. Una función importante es la hematopoiesis, que es la mera producción de sangre. Me adelanto un poquito. Dentro de los huesos que tienen esta función de la hematopoiesis son los huesos largos, porque dentro de cada uno de estos huesos van a tener una cavidad, y en esta cavidad, que se llama la médula ósea, es donde se van a producir las diferentes estirpes celulares, que son los glóbulos rojos o eritrocitos, o también llamados hematíes, los glóbulos blancos o leucocitos, y también van a producir los megacariocitos, que nos van a brindar plaquetas. Hablando del hueso, sobre todo de los huesos largos, fíjense en la figura que tenemos en esta diapositiva. Tenemos un hueso largo y hay que mencionar que este hueso es un fémur. El fémur es el hueso más largo que tiene el cuerpo humano. Todos los huesos largos están conformados por las siguientes estructuras. Tenemos dos epífisis, que de hecho son el principio y el final de cada hueso. La parte que es proximal, es decir, que está más cercana a la línea media o más centro del cuerpo, pues tenemos a la epífisis proximal y la epífisis distal, ¿ok? Lo que va a conformar al cuerpo del hueso es llamada la diáfisis. Bueno, entonces recordar que entonces tenemos dos epífisis, una que es proximal y otra que es distal, mientras que la diáfisis es el cuerpo del hueso. Cabe mencionar que la médula ósea se divide en dos, en una médula ósea que es la roja, y ahí es donde se van a fabricar las células sanguíneas. Hay que acordarnos que esto se da en la cavidad medular. Y la médula ósea amarilla, que está constituida por tejido graso. Los niños, es decir, las personas con una edad más joven, tienen médula ósea roja, y cuando entramos a una edad más avanzada, la médula ósea roja empieza a sustituirse por médula ósea amarilla, que como lo había comentado está formada por tejido adiposo, es decir, por grasa. Tenemos después a un recubrimiento, es decir, a un tejido que va a cubrir la mayoría de los huesos, que se llama periósteo. Es como la capa más externa. Y podemos observar que en los huesos hay dos tipos de tejido: el tejido compacto y el tejido esponjoso. Aquí lo tenemos, tejido compacto y tejido esponjoso. El tejido compacto es el que va a estar por debajo del periósteo y va a conformar esta parte lisa y dura de los huesos, mientras que el tejido esponjoso va a parecer como si fuera una piedra pómez, totalmente poroso. Y tenemos finalmente a dos cartílagos,
el cartílago epifisiario. Este cartílago es también llamado el cartílago de crecimiento, que cuando llega a cierta edad la persona, cuando se vuelve un adolescente, este cartílago empieza a elongarse para dar la máxima altura al cuerpo humano. Y tenemos el cartílago articular, que es el que va a cubrir los huesos en las mismas articulaciones. En este caso, como se trata de un fémur, estamos viendo que la cabeza del fémur está revestido por un cartílago articular que va a entrar dentro del acetábulo de los huesos coxales. Y hablando precisamente de los tipos de tejido óseo, tenemos al compacto y al óseo. El tejido óseo compacto tiene una estructura muy particular. Más que nada va a estar formado por osteonas o sistema de Haber. Y es que los sistemas de Haber constituyen la unidad funcional de los huesos, es decir, que es la unidad mínima para que un hueso pueda funcionar correctamente. Además que entre cada osteona o sistema de Haber va a haber una comunicación entre ellos, que son los conductos de Bowman, donde se localizan sobre todo en la periferia de los huesos y en la diáfisis de los huesos largos. Tenemos por otro lado al tejido óseo esponjoso, que va a estar conformada por láminas entrecruzadas con aspecto esponjoso como si fuera una piedra pómez, y ahí es donde se va a contener la médula ósea roja con esta función hematopoyética, es decir, la producción de sangre, donde se localizan sobre todo en epífisis de los huesos planos, hablando del tejido óseo esponjoso. Y por último, el periósteo, habíamos comentado que era un recubrimiento, y es que es una membrana conjuntiva que envuelve a los huesos, excepto en donde van las articulaciones, y ahí es donde va a haber de hecho una zona de crecimiento.